Ahora. Ahora. Perfecto. Bien. Primero, voy a intentar exponer bastante rápidamente para que luego podamos entrar en una ronda de comentarios y de preguntas. 4 aspectos de la ley: los antecedentes, los objetivos, el posible contenido y la hoja de ruta. Es lo que estaba comentando ahora, es el camino seguido y el que nos queda por seguir. En cuanto a antecedentes, el primero, y si citamos los antecedentes no es por un ejercicio histórico, sino para entender de qué estamos hablando y para ya empezar a entender parte de sus contenidos y de qué significa una ley de arquitectura, el primer antecedente y el clave es la ley de arquitectura francesa. La ley de arquitectura francesa no solo es la primera, de 1977, y luego complementada en 1997, como figura en el punto 1. La ley ya del 77 de arquitectura francesa, insisto, tiene no solo la excepcionalidad de ser la primera, sino que en ella, y por primera vez, se establece la arquitectura como bien de interés general. Tiene una frase que luego se ha ido replicando, que más o menos dice: la creación arquitectónica, la calidad de la edificación, su correcta inserción en el entorno, la protección de los paisajes urbano y natural, la protección del patrimonio y no recuerdo si alguna cosa más, revisten interés general. Y esa es la clave, ese planteamiento de interés general. A partir de aquí, en 2001, las líneas que aparecen en gris no son leyes, sino que son otras regulaciones o otras referencias que también suman en la conceptualización de la ley. En 2001 hay una resolución importante del Consejo de Europa sobre la calidad arquitectónica. A partir de aquí, en 2016, Francia reformula otra vez, digamos, o complementa su ley, concretando un poco más ese principio. 2017, la ley lituana, que también recoge ese principio y lo desarrolla. En 2017 también la ley en Cataluña. En 2018, aunque no sea una ley, otra referencia absolutamente necesaria para entender nuestro contexto, que es la Declaración de Davos. La Declaración de Davos es una declaración que suscriben todos los países europeos y algunos países y organizaciones no europeas por su interés, en el que se define el valor, y en concreto se utiliza la palabra Baukultur. Y Baukultur es importante no traducirlo directamente. Es decir, lo podríamos traducir de una forma muy literal como cultura de la edificación, pero en realidad cuando se refiere, es decir, cultura no se refiere a una visión elitista de la cultura, sino a una acepción de cultura mucho más vinculada a lo que podríamos llamar el acervo compartido, y por Bau no es tanto los edificios, sino el entorno construido. Por eso en la ley española se recoge ese término de entorno construido, porque seguramente es una aproximación a esa idea de Baukultur. Lo reseñable de esa declaración no es solo que lo firmasen todos los países europeos, sino que se inicia precisamente en el año europeo del patrimonio, pero tomando pie y empezando su desarrollo en el año europeo del patrimonio, y por lo tanto, sobre todo enfocado en el patrimonio histórico. En esa declaración se va mucho más allá y se define el valor no solo del patrimonio que consideramos histórico, sino de todo el patrimonio del entorno construido, es decir, de todo el patrimonio construido. Y dentro de esa definición de valor del patrimonio construido, se establece de una forma muy clara que la intervención sobre el patrimonio construido, y no solo, ya digo, sobre el que ya hemos juzgado como valioso, sino sobre todo y también sobre el que tengamos que construir, es decir, la intervención sobre el entorno construido pasado,
con valor especial pasado o presente y futuro, y así lo dice literalmente esa declaración, requiere ser mirado y actuar con una perspectiva cultural y con una aproximación holística. Y esas dos ideas, teniendo en cuenta esa perspectiva cultural, como ha dicho en su exposición inicial el decano, y con esa visión holística, probablemente es algo que también es la primera vez que se cita en documentos europeos de una forma tan clara y que en 2018, firmado por todos los países de la Unión Europea, adquiere una trascendencia y una repercusión importante. 2019, en la Ley de Promoción y Acceso a la Vivienda de la Junta de Extremadura, también se incorpora tanto ese principio como algunas de las cuestiones que entendemos que puede ser el contenido de la Ley de Arquitectura y Calidad de Entorno Construido. En 2019, el año pasado, empieza a dar frutos la Declaración de Davos y los da con la creación formal de un grupo de trabajo de arquitectura en el ámbito de la Unión Europea. Es la primera vez que en la Unión Europea aparece como algo de interés, en este caso en el ámbito de la Dirección General de Cultura, la arquitectura y la calidad del entorno construido, y es en ese sentido que por primera vez dentro del mecanismo de trabajo de la Unión Europea se crea ese grupo de trabajo de arquitectura que está avanzando en una dirección bastante parecida a la que estamos hoy hablando de la Ley de Arquitectura. En 2020 ya se inicia la ley, el gobierno, de hecho, a finales de 19, la entonces Secretaria General de Vivienda nos anunció que iban a impulsar esa ley. A inicios de este año de 2020, perdón, el ministro Ábalos hace ese anuncio formal y también lo traslada cuando se constituyen las cámaras en el Congreso, lo traslada como una de las leyes que van a constituir la acción legislativa de esta legislatura. Posteriormente, desde la Unión Europea, y esa es otra cuestión a tener también en cuenta, que consolida de alguna forma lo que estamos planteando como ley de arquitectura, porque son acciones paralelas, pero en la misma dirección y en el mismo sentido, y por tanto consistentes con la ley de arquitectura. Como decía, hace unos meses la presidenta de la Unión, en una intervención importante, lanzó la idea de la nueva Bauhaus y planteó esa iniciativa o ese proyecto de nueva Bauhaus precisamente desde esa dirección, a partir de la constatación o subrayando que cuando reflexionamos y actuamos sobre el entorno construido, no solo podemos hacerlo desde una perspectiva técnica y pensando en la eficiencia energética, sino que es necesario unir a esa visión más tecnológica y energética también esa perspectiva cultural, la perspectiva social, esa perspectiva holística. De momento es poco más que eso, es el lanzamiento de ese proyecto, ya se han generado, ya ha habido reuniones, ya se está concretando y probablemente en enero aparezca ya una plataforma oficial en la Unión Europea para empezar a desarrollar ese proyecto de nueva Bauhaus con el objetivo de que a finales de 2021 se está planteando 5 proyectos específicos que sirvan para impulsar y difundir en el ámbito de la Unión Europea esa idea y esa necesidad de mejorar el entorno construido, no solo uniendo la perspectiva técnica con la mirada cultural, con la mirada holística y con esa visión del entorno. Y finalmente, hace 3 semanas, no sé si llega a 3 semanas, 2 semanas y media, tuvimos la grata noticia de que en Galicia también se anunció y se procedió formalmente al inicio del proceso de redacción también de una ley de arquitectura autonómica. Objetivos.
en realidad, cuando hablamos de objetivos, antes el decano ha planteado una relación de objetivos que aparecieron en el proceso participativo. Se pueden hablar de muchas cosas. Yo he intentado resumirlo para esta intervención para ustedes en 4 ítems que de alguna forma cubren el conjunto de objetivos, el conjunto de ámbitos en los cuales la ley podría ser útil. El primer objetivo de la ley, claramente, es la definición de interés general. Esa es la clave. Es bueno que tengamos presente que, por ejemplo, en la Directiva Europea de Titulaciones se reconocen 3 ámbitos, como aparece en la segunda línea, que se diferencian del resto de las profesiones precisamente por su impacto en la sociedad. Son el ámbito de la sanidad, el del derecho y el de la arquitectura. Sanidad y derecho tienen legislación, mucha legislación propia y que reconoce, establece y desarrolla la vinculación y de esos sectores, de esos ámbitos y de esas actividades con el interés público. Sobre la arquitectura no existe una sola línea que acredite el interés público de la arquitectura y de su calidad y de la calidad de entorno construido. Cuando creo que es obvia, probablemente hay cosas que por obvias no se legislan, pero en estos momentos no solo es conveniente, sino es necesario, porque sin esa percha jurídica, es decir, sin un texto legal que no defina ese interés público, es decir, que no defina que la calidad de la arquitectura y del entorno construido revisten interés general, es muy difícil mejorar, por ejemplo, aspectos de contratación pública, es muy difícil poder desarrollar y poder avanzar en otras líneas. También en el ámbito de lo objetivo, pero separados del primero, porque probablemente, claramente, el primero es el núcleo de la ley, o al menos para nosotros, en la propuesta que se ha hecho desde el Consejo, es el núcleo, pero también hay 3 ámbitos más de objetivos, entendiendo que los objetivos de la ley son aquellos objetivos que deben poder ser percibidos por la sociedad como un valor colectivo, porque una ley trata de eso, de cuestiones que son y deben ser positivas para el conjunto de la sociedad. Desde esa perspectiva, la ley también debe tener como objetivo desarrollar y generar instrumentos para el desarrollo de la agenda urbana, entendiendo que la agenda urbana española es el instrumento, lo que se llama técnicamente la política palanca que desarrolla la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas en el ámbito de la edificación y el territorio, en el ámbito del entorno construido. Por otro lado, también es un objetivo colectivo impulsar la rehabilitación, la renovación y la regeneración urbana, que tuvieron una ley específica, ley que creo que todos somos conscientes que ha quedado muy corta en sus resultados y que, por lo tanto, requiere o conviene un instrumento para volver a revitalizar esa necesidad, digamos, de flexibilización y de dar márgenes y facilitar la rehabilitación, la renovación y la regeneración urbana. Y finalmente lo que comentaba Baukultur, la declaración de Davos, ese ámbito de la arquitectura del entorno construido como ese acervo cultural colectivo. Aquí seguramente en Europa no somos conscientes del valor que tiene. Para explicarlo, frecuentemente utilizo un comentario que hizo una periodista americana en una sesión que organizamos entre el Consejo y el Colegio de Valencia el año pasado en Valencia, precisamente sobre Agenda 2030 y arquitectura, y esa periodista americana precisamente nos señalaba eso, nos decía, es que en Europa no sois conscientes de la calidad de vuestros pueblos y de vuestras ciudades. Solo cuando se viene de otra parte del mundo se percibe hasta qué punto tener una buena ciudad, tener un buen entorno construido ha sido
un deseo colectivo de los pueblos y ciudades europeos. Y nos decía, mientras en una parte del mundo el reto es saber cómo construir ciudad, en Europa el reto es saber cómo mantener ese valor de la ciudad, hacer que esa ciudad siga siendo un espacio de encuentro, de concordia, un espacio agradable y vivible que nos ayuda a mejorar nuestra calidad de vida. En cuanto a contenidos, pasamos al tercer punto. He planteado dos formas distintas de abordar el tema de contenidos. Por un lado, lo que podríamos llamar niveles de contenido. Si nos imaginamos el contenido como por capas, podríamos plantear que el núcleo de la ley, al menos como se ha estado, como digamos, la iniciativa que se ha lanzado desde el Consejo y que el Ministerio va a recoger en la medida que considere oportuno, planteamos que el núcleo debe ser precisamente lo que ya hemos comentado, la definición de arquitectura y calidad de entorno construido como un objeto de interés general y todo aquello que jurídicamente es necesario para establecerlo, el alcance, el contenido, la caracterización, etc. Por otro lado, hay una segunda capa de contenidos que tienen que ver con fomento, impulso, difusión, conocimiento de la arquitectura. Son prescripciones genéricas en algunos ámbitos y concretas. Una de las cuestiones que ha planteado ya el Ministerio, por ejemplo, es generar o digamos, impulsar no un museo, sino una casa de la arquitectura para poder difundir y para poder, digamos, poner en valor, para tener un instrumento público para poner en valor o para subrayar el valor de la arquitectura y la calidad del entorno construido en nuestra calidad de vida. Y luego hay un tercer ámbito de contenidos que son prescripciones que pueden estar en la ley, artículos de la ley, que desarrollen otras normas sectoriales, como por ejemplo la de concursos, entendiendo que lo que hacen es desarrollarla a partir del interés general de la arquitectura y del entorno construido. Es decir, desarrollarla en la dirección que establece esta ley. Y eso puede ser en el ámbito de contratación pública, en el ámbito, como he dicho antes, de la rehabilitación, renovación, regeneración urbana, en ámbitos de formación, en ámbitos incluso de planeamiento y urbanismo. Es decir, esta ley también podría incorporar preceptos sectoriales que modifiquen y mejoren entornos legislativos ya existentes para hacerlos compatibles con lo que prescribe, es decir, con la persecución de la calidad de la arquitectura y del entorno construido. Otra forma de mirar los contenidos es por ámbitos, no por capas estructurales. Y aquí, utilizando ya una primera clasificación, una primera mirada de ámbitos que planteó el propio Ministerio en el proceso participativo que ha impulsado, pues está claro que un ámbito es la calidad, pero también la comunicación y la difusión de la arquitectura, la protección del patrimonio construido y de su autoría, todo lo que tiene que ver con lo medioambiental, con el valor medioambiental y con el papel de la calidad del entorno construido para no solo proteger el medio ambiente, sino para impulsar también su recuperación en algunos casos, la investigación y el desarrollo, todo lo que está vinculado precisamente con el ámbito público, con los concursos, pero no solo con los concursos, también con el mantenimiento, con la acción desde las administraciones públicas. Hemos insistido mucho, yo creo que es una obviedad, que si la ley tiene sentido, o que la ley solo va a tener sentido si las administraciones públicas de alguna forma se la creen y asumen que tienen que tener un
comportamiento ejemplarizante. Soy consciente que lo que acabo de decir es un desideratum muy difícil de alcanzar, pero eso creo que es necesario irlo explicando. Es decir, si se plantea una ley que define que es necesario impulsar la calidad en arquitectura y en el entorno construido, también deberá tener en cuenta que las administraciones públicas deberán interiorizar o deberán actuar de una forma medianamente compatible con esta ley. Y finalmente también lo internacional, es decir, los aspectos de proyección y de relación con el ámbito internacional. Para ya ir terminando y así tener tiempo para luego, para ahora ya poder hacer comentarios. Hoja de ruta. ¿Qué ha sucedido hasta ahora y qué nos queda por delante? En primer lugar, desde hace bastantes años el Consejo Superior está planteando y por tanto los colegios de arquitectos, porque son decisiones tomadas siempre en el Pleno y por tanto por el conjunto de consejeros y de decanos, está planteando la conveniencia y la necesidad de esa ley. Se empezó a plantear ya desde hace bastantes años, hemos ido insistiendo hasta que finalmente el Gobierno ha tomado ese testigo y ahora ya está impulsándola. Eso empezó precisamente el 24 de enero de este año, que en general ha sido un mal año para casi todo, excepto para la ley de arquitectura, puesto que en enero el ministro Ábalos fue quien anunció públicamente ya de forma definitiva que arrancaba este proceso. Proceso que empezó formalmente con un tramo de participación pública que se desarrolló en julio de este año, que hemos ido también acompañando con debates como este, con acciones como la que estamos manteniendo hoy. Ya mantenimos hace unas semanas otra en el ámbito del Colegio de Aragón y vamos a ir, la idea es que forme parte de los debates colegiales. Tener una ley de arquitectura, y lo vuelvo a repetir, como ha dicho Argeo, es algo excepcional y desde los colegios, y yo creo que es importante que todos nosotros los colegiados de una o de otra manera sepamos que es algo que tiene que ver con nosotros, que va a tener que ver con nuestra profesión, quizás con efectos a medio y largo plazo más que a corto, ya lo veremos, por lo tanto, que forma parte de aquello por lo que si nos preocupamos y aquello en lo que si le dedicamos algo de tiempo y actuamos, puede mejorar no solo nuestro ejercicio de la profesión, sino también la calidad del entorno y aquello por lo que trabajamos, que es la calidad de la ciudad y la calidad de los pueblos. También se ha ido desarrollando el proceso participativo PECA. Ese ha sido un proceso que básicamente se ha desarrollado durante este mes de diciembre. Se abrió una web, se han organizado, creo que han sido 6 debates abiertos en esta web y la web sigue abierta para recibir sugerencias hasta final de este mes. En ese sentido, las sugerencias o las cuestiones que puedan aparecer hoy las vamos a trasladar y así hemos quedado con el Ministerio. Y también quisiera insistir, como estamos haciendo desde hace meses, que cualquier sugerencia, idea que nazca o bien de colegios o bien de colegiados, es muy importante que se traslade también directamente al Ministerio y a esta web. Es decir, una ley no responde solo a un colectivo ni a un consejo. La ley es un procedimiento público y desde ese punto de vista es bueno que seamos conscientes que esa interacción pública reclama esa actuación en todos los niveles. Es decir, cualquier colegiado que crea que puede aportar es bueno que lo haga directamente y hasta el 30 de diciembre
les animaría a hacerlo directamente en la web. También si hay reflexiones a nivel de colegio, creo que también es bueno. Y luego, por descontado, desde el Consejo iremos recibiendo esos inputs y los iremos trasladando al Ministerio. ¿Y qué nos queda? Pues por delante nos queda, durante unos meses, ahora la redacción, el Ministerio acometerá a partir de enero la redacción. Creemos que podremos tener una muy buena interlocución con el Ministerio, como va a ir teniendo con otras profesiones y con otros operadores en este proceso de redacción. A partir de aquí, hay un trámite interno que culmina, interministerial, donde los ministerios también van a opinar, el resto de ministerios, incluso la Comisión Nacional de la Competencia, y todo eso culmina, si todo sale bien, en una primera aprobación del anteproyecto de ley por Consejo de Ministros. En ese momento se abre otro plazo público de presentación de enmiendas y revisión. Si todo va bien, eso desemboca en un texto más o menos revisado que se somete a aprobación del Consejo de Ministros, y a partir de aquí entra en el trámite parlamentario, que tampoco es breve, hasta si los partidos, un número suficiente de partidos políticos lo consideran oportuno, la aprobación definitiva en el Parlamento. Ese es la carrera de obstáculos, difícil, pero yo creo que, no, iba a decir apasionante, no, muy importante para poder desarrollar, para que mejoren no solo nuestra manera, digamos, el entorno en el que trabajamos, sino también la percepción del valor de lo que hace, del trabajo de los arquitectos en la mejora de nuestro entorno. Y sin más, me he extendido un poquito más de lo que pretendía, porque creo que es bueno que ahora tengamos un intercambio de opiniones. Aquí termino esa primera explicación y, Argeo, si quieres conducir ahora el segundo tramo. Bien, muchas gracias,